Ok, Daryl por fin se dio una ducha, pero nunca creí verlo dar un beso en pantalla. ¿Qué sigue? ¿Que se corta el cabello? Hola familia, ¿qué tranza? Yo soy Carlo Barba, el chico que baila, y el día de hoy les daré mi resumen y análisis del capítulo número 2 en Daryl Dixon, The Book of Carol. Y esta vez nos iremos por un orden distinto, ya que considero que la trama de Daryl es la más importante de este episodio, así que esa parte la dejaremos para el final. Por lo tanto, empezamos con Carol, quien ha tenido que aterrizar junto con Ash antes de tiempo, pues el avión estaba presentando unas cuantas fallas y tras ser atacados por caminantes, unas chavas los rescatan y les dan la bienvenida a Greenland. ¡Bienvenidos al Himalaya! Las montañesas, Hannah y no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Me vi el episodio sin subtítulos, no me juzguen. Pero en fin, resulta que las dos chicas fueron llamadas para un trabajo en las montañas poco antes de que el apocalipsis comenzara, por lo que se quedaron ahí atrapadas, sin tener contacto casi con personas durante un largo tiempo. Hannah los invita a su cabaña y desde allí empezamos a ver que la actitud de la mujer se nota un poco extraña nomás. Poquito nada más. Aunque al final esta termina siendo la más cuerda de las dos, pues cuando ella y Carol se quedan solas, esta trata de matarla, pero únicamente por idea de su amiga, quien estaría tratando de continuar la civilización mediante medios de la naturaleza que ya todos sabemos a lo que se refiere. Ash no acepta la oferta de esta mujer por obvias razones, diciéndole que está loca de remate, lo que hace que la chava regrese a la cabaña, donde Hannah seguiría en plena decisión de si debe matar a Carol o no. Pues la mujer ruda le ofrece ir con ellos, esto debido a que Hannah le dijo que lo único que quería era salir de ahí ya. Toda esta parte de la trama de hecho es bastante curiosa porque no sé por qué, pero siempre le ponen a Carol situaciones similares a esta, con tal de que veamos nuevamente cómo es capaz esta de defenderse. Aunque por culpa del cliché, Hannah termina poniéndose de su lado y cuando la otra chava la presiona para matarla, esta no cede, por lo que la chaparrita está a punto de disparar a Carol y Hannah la mata de un flechazo. De aquí todo bien, todo correcto, ya se está llevando Carol a Hannah para que los acompañe hasta que una bengala sale disparada destruyéndole la garganta y dejándola out. Como era de esperarse, la bengala había sido lanzada por Ash, pues la otra morra le había dicho que su compañera estaba por asesinar a Carol. Fue simple instinto de supervivencia, pero neta, qué mal se vio. Es como si hubieran pegado esta trama a la serie solo porque sí, y no lo sé, quedó bastante feo en mi opinión. Aparte de que tiene la misma fórmula que The Walking Dead ha mantenido por siempre en sus capítulos de relleno, así que Ew. Carol pregunta a Ash si esa era su primera vez matando a alguien y este le dice que para su fortuna, una de las primeras sí fue. Le pregunta a Carol lo mismo y esta confiesa aquello que le dio su título de mujer ruda en primer lugar, pues como bien sabemos tiene ya bastante sangre en sus manos. El dúo procede a seguir con su viaje y por fin llegan a Francia, donde Carol abandonaría a su compañero, pues sabe que tarde o temprano este se enteraría de que siempre no estaba en busca de su hija, sino de Daryl. Le asegura que volverá y se marcha a buscar a su amigo. ¡Ingenuo! Una vez más, hay que recargar el hecho de que los paisajes en este spin-off siguen siendo espectaculares, teniendo esta vista de París desde diferentes perspectivas en este ambiente post-apocalíptico de The Walking Dead. A partir de ahora, si no profundizo mucho en los diálogos franceses, no me culpen, porque no he podido ver el episodio con subtítulos, como les digo, ¿ok? Va. Pasando a la trama de Daryl, este regresa de su misión luego de haber fracasado en asesinar a Janet, y Lauren se encuentra en un dilema de no saber quién es y si realmente su nacimiento significará algo para la humanidad, siendo el Mesías ya establecido a lo largo de la serie. Daryl quiere tratarlo como un chico normal, por lo que vemos en esta especie de relación entre padre e hijo que muy probablemente el chico siempre deseó tener. Esto mediante juegos de pelota, entre otras actividades que nos hacen encariñarnos cada vez más de esta relación en compañía de Isabel. La ex monja quiere plantar su destino en ese lugar, pensando en lo mismo para Lauren, pues siempre estuvo establecido que así debía ser. Pero Daryl le trata de convencer de que tal vez ese no es su destino, tal vez el destino de ambos es regresar con él y cambiar de esquemas. Esto hace dudar a Isabel y aquí es cuando los verdaderos problemas comienzan a surgir. Isabel llama a Lauren, pero este no está en su habitación. Alguien se lo ha llevado. La preocupación comienza a atravesar la mente de nuestros personajes, por lo que deciden actuar rápido y perseguir a estas personas. Luego de que el carro de los atracadores se haya quedado sin combustible, Daryl y su grupo, en compañía de Falu, cruzan el bosque para dar con estos escombros donde se esconderían los supuestos secuestradores. Y luego de ponerlos en su lugar, ching, was, pam, plas, dan con este chico del mismo nido, quien les dice que no
no podían permitir que se llevaran a Laurent y a Isabel, pues todo esto había sido planeado por años y no iban a dejar que un americano lo echara todo a perder. A Isabel no le queda de otra más que plantarle un balazo. Todo esto explicaría el por qué Sylvie descubriría a una mujer llevando comida, o no estoy muy seguro de lo que era, a un sitio sospechoso, y tras cruzar la puerta daría con Lawson, quien tendría a Laurent ahí guardado. Además, Lawson entabla una conversación, supongo que turbia, con respecto a Laurent, pues hablan este dialecto francés que debido a no ser trilingüe no pude comprender, pero ajá. El caso es que con esto las piezas del rompecabezas se empiezan a unir, haciendo que nuestro balestero ahora cuente con 2 enemigos desde 2 lados distintos. ¡Qué maravilla! ¿En qué desmadre nos meterán ahora en esta temporada? Ni pex. Aquí es donde Daryl da el paso inesperado, pues luego de seguir reflexionando e influyendo en la decisión de Isabel, este le robaría un beso. O bueno, ambos se lo robarían mutuamente porque pinche beso de telenovela que parece más ensayado que un recital de ballet escolar. En fin, regresamos con Carol y esta se esconde de un vehículo donde parecen venir personas del grupo de Janet y rompe una de las bolsitas de alimento que cargaban en este para así seguirlos hasta una multitud que está en busca de comida. Se hace pasar por uno de ellos y aquí podemos ver la dependencia de estos pordioseros hacia Janet y las personas de alto rango, como lo es esta doña que saca su pistola para poner a todos en su lugar. En serio, es como si fueran animales, lo que vuelve aún más denso el asunto. La de cabello corto se esconde detrás de una furgoneta, ella lo único que quiere es encontrar a su amigo, pero esta mujer, que tiene pinta de ser la nueva mano derecha de Janet, la descubre y se la lleva en un camión junto con otras personas que al parecer también habían hecho algo mal visto para estas personas. No lo sé, la verdad. Finalmente, para esta escena sí le tuve que investigar un poquito para entender los dialectos, pues vemos a Janet aquí con el famoso calvillo que la neta yo ya empezaba a extrañar a este pa. No sé ustedes, la verdad. Aunque pobre de él, pues podemos ver cómo tiene varias heridas en el cuerpo debido a la tortura de la mujer. Esta hace una pequeña broma con los corchos en relación a su pasado, la cual no tiene mucha importancia y solo es añadida para proceder a incrustarle un sacacorchos a Stefan en la mano, hasta que este le diga la ubicación del nido. Dado que al final de la temporada pasada vimos que este tenía la información, la cual se puede ver en la misma brújula utilizada como plano a detalle para dar final al capítulo. Aquí podemos ver claramente la figura del monte, lo que es irónico porque esto significaría que Janet está muchísimo más concentrada en torturar al hombre que en mirar la brújula donde se encuentra la respuesta, la cual está en sus meras narices. Por Dios. Pero bueno, así es como concluye el segundo episodio de Book of Carol. Dejen su like si les gustó el video y suscríbanse para que puedan estar al tanto de lo que se viene en esta muy intensa temporada. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.